200 películas, es enorme. Porque además este hombre tiene la costumbre de verse todas las películas. No es cuestión de coger y decir, bueno, pues escribo de los discos o he visto estas películas pero otras no y doy una pequeña información, sino que es muy exhaustivo y lo primero que hace es ver las películas o las series de televisión. Entonces, claro, se ha pasado como 3 años tranquilamente, no ha conseguido todo lo de Goldsmith porque alguna serie antigua no ha conseguido más que a lo mejor un tráiler o un fragmento que había en YouTube o en algún sitio, pero ha buscado todo de forma exhaustiva y prácticamente toda la filmografía de Jerry Goldsmith se la ha visto para poder escribir el libro. Y ha sido con el mismo sistema de Miklos Rozsa, que ya lo hizo también, allí sí que consiguió verlas todas. Es decir, ver la película, él escribir un argumento, no fiarse de lo que hay en internet, que en internet a veces hay fallos gravísimos, dicen que el argumento es de una manera y no tiene nada que ver con la realidad. Y a partir de ahí empezar a destacar cuáles son los elementos que le parece a él más importantes de esa banda sonora y cómo se relaciona con las imágenes. Es decir, si hay un tema melódico, si hay un tema de amor, si hay un tema de acción, dependiendo de cada película. Miklos Rozsa lo había organizado de forma temática, es decir, las películas románticas, las películas dramáticas, las películas de época, pero aquí pensó que era mejor organizarlo cronológicamente, porque además a la hora de buscarlo es mucho más fácil. Y a veces, aunque sean del mismo tipo de género cinematográfico, aunque sean western, muchas veces no tiene nada que ver una banda sonora con la otra o una película con la otra. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, películas históricas. Bueno, pues el tratamiento que cada director le ha dado es completamente diferente. Entonces me dijo, ¿crees que vendría mejor? Y yo le dije, pues a mí me parece perfecto porque cronológicamente no tiene pérdida. Además, muchas veces en la filmografía de los compositores tiene más que ver, aunque sea una película que no tiene relación con otra, ni en género, ni en temática, tiene más que ver la que ha hecho ese año con la del año anterior o con la del año siguiente, que con otra que hace 5 años después que sea del mismo tipo. Y desde ese punto de vista, yo creo que es mucho más útil ir avanzando cronológicamente en el libro, porque te vas a encontrar con determinadas regularidades, con determinados elementos que se van a reproducir en esas películas que están cercanas en el tiempo. Dentro de que cada película evidentemente tiene un tratamiento, porque como el propio Jerry Goldsmith me contó hace muchos años en Sevilla, que tuve la ocasión de conocerle allí, bueno, pues el compositor no es libre. El compositor llega con toda su capacidad compositiva, pero llega y el director le dice, pues quiero aquí una música disonante, quiero aquí una música con clarinete. ¿Por qué? Porque me da la gana que soy el director y soy el que manda. Y entonces desde ese punto de vista, bueno, pues aunque lo que marca el resultado final es el director de la película y a veces el productor, que también tiene sus ideas, interviene y dice, no, que la música sea de tal tipo o tal otro, porque ocasiones ha habido en que después de que el compositor y el director se han puesto de acuerdo, la banda sonora ya grabada, el productor ha hecho algún pase de la película, han visto que aquello no funcionaba y han cogido y han sustituido completamente la banda sonora. Y han quitado esa y han buscado otro compositor para que le hiciese. A Goldsmith, con toda la categoría que tiene, le ha pasado en varias ocasiones. Y de hecho hoy en día tenemos la suerte que con todas las ediciones discográficas que ha habido en los últimos 20 años, está la banda sonora que se quedó, que es de otro compositor, y se ha editado la suya, que además no tenía absolutamente nada que ver. Y en ese sentido, como digo, a pesar de que cada banda sonora es un mundo diferente, porque quien se la encarga es el director fundamentalmente, normalmente temáticamente tienen más que ver unas bandas sonoras del mismo año de años parecidos con otras, porque también hay modas en las bandas sonoras. Los años 60. Con los años 60 la mayor parte de compositores se vieron obligados a irse hacia una línea de composición que era de tipo melódico. ¿Por qué? Porque estaba Henry Mancini. Henry Mancini impuso una línea de trabajo que vendía millones de discos. Entonces, al productor de la película, que es el propietario de los derechos, no solamente le interesaba que la película funcionase bien, sino que decía, hombre, si vendemos 3 millones de discos, la parte que me toca también me interesa. Entonces, en ese sentido, todos los compositores, incluso John Williams, se tuvieron que acoplar en buena medida en muchas películas a hacer una música que estaba en la línea predominante de esa época, independientemente de que si luego les permitían hacer un tipo de música diferente, pues lógicamente se iban hacia sus inclinaciones personales, más sinfónicas, más de otro tipo. Y Jerry Goldsmith en ese sentido no es diferente de otros compositores. ¿Qué es lo que tiene Jerry Goldsmith para que sea atractivo? Bueno, yo creo que es uno de los compositores más seguidos de la historia del cine. Podemos coger evidentemente a John Williams, su Guerra de las Galaxias, Superman,
es decir, esos temas conocidos, pero Jerry Goldsmith yo creo que ha abarcado una paleta orquestal y además a nivel cromático con la orquesta mucho más amplia. No hay que mirar, por ejemplo, dentro del género fantástico y terror, algunas de sus películas para comprobarlo. El planeta de los simios, que es una banda sonora extremadamente experimental, llena de percusiones, en donde hasta el piano se utiliza de forma percusiva. Cuando está tocando ahí, dices, ay, pues es un piano, pero parece que sea percusión, porque crea un clima asfixiante para la escena en la que estamos, para muchas de las escenas, pero también para el espectador, que aunque la música se quede detrás, te presiona directamente. Pero luego nos vamos a la profecía y ahí utiliza coros que son de un tipo pues como más religioso, pero tenebroso, es oscuro, no es ese tipo religioso de las misas solemnes ni cosas similares, no es una misa de Bach, es algo diferente, es algo oscuro, que además luego creó escuela, porque llega a eso y luego muchos compositores posteriores dicen, no, queremos que nos compongas la profecía otra vez. Por ejemplo, yo eso lo hablaba con Christopher Young hace muchos años en Madrid, también en Tenerife, y decía, pero es que al final no te dejan hacer otra cosa. Te dicen, no, que queremos la profecía y tienes que reinventar la profecía de Jerry Goldsmith porque la película es de terror y lógicamente el productor fundamentalmente, pero el director también te dice, no, hazlo en esa línea. Y han hecho también muy buenas composiciones porque aunque se parezca han buscado algo ligeramente diferencial. Pero luego, siguiendo con Goldsmith, te vas a Legend, que es una película de corte fantástico con otra línea y tiene una línea de trabajo, una música envolvente, sinfónica, con una voz infantil incluso, que es una verdadera preciosidad. Entonces, Goldsmith es uno de los que ha creado esa paleta orquestal muy variada, en donde en cada película nos encontramos cosas extremadamente diferentes a las de los demás. Y yo creo que es uno de los grandes innovadores, además, dentro de la música de cine. Porque cuando quiere el director una música sinfónico-épica, modelo de las galaxias o demás, él hace algo diferente, pero en Star Trek crea ese tema potente, ese tema retentivo inmediato. Luego, evidentemente, en el resto de la película, cuando empezamos a ver tema por tema, pues tiene unas músicas que ya se ajustan a las imágenes, que a veces son oscuras, que a veces son dramáticas, que a veces son de tensión, porque evidentemente la banda sonora es muy amplia, aunque normalmente nos quedamos con el tema principal, que es el que se nos graba en la cabeza, entre otras cosas porque mucha parte de la banda sonora contiene variaciones sobre ese tema, a veces difíciles de encontrar, a veces fáciles e inmediatas. Entonces, Jerry Goldsmith es uno, como digo, de los grandes compositores de la historia del cine, y en ese sentido, cuando Joan Boyd me propuso hacer el libro, dije, sí, vamos con él, tómate el tiempo que quieras, que cuando esté hecho lo hacemos. Como curiosidad, el libro iba aumentando de tamaño, me iba enviando las cosas parciales, porque cada vez que terminaba 2 o 3 películas, pues me enviaba material, y yo decía, esto va a ser un libro demasiado gordo, esto va a tener un tamaño disparatado. Ya cuando terminó, que eran 700 y pico páginas, dije, yo creo que habría que hacerlo en 2 volúmenes, porque con la encuadernación que se hace, que está muy bien, pues puede ser que no ocurra nada, pero puede ser que el libro tenga demasiado peso y luego cuando la gente empiece a abrirlo y a manejarlo, pues el lomo se resienta. No, que quiero un solo volumen, Bueno, pues hicimos una primera prueba, de la imprenta nos mandaron un único ejemplar, le dije, no, imprime uno para que lo comprobemos, a ver cómo queda, y yo me dediqué solamente a pasar hojas, simplemente tranquilamente, a ver si aguanta bien la encuadernación, y al cabo de un rato la encuadernación por la mitad se partió. No se partió así literalmente, pero vamos, cedió. Entonces me llamé y dije, Joan, que un solo tomo al final la gente va a estar un poco disgustada porque esto es demasiado gordo, porque el papel también es de buena calidad y lógicamente puedes poner papel más fino y entonces no tiene esos problemas, pero queríamos que el papel fuese de buena calidad. Entonces al final lo hemos hecho en 2 tomos, eso hizo que se retrasase un poco la edición, porque evidentemente había que remaquetar y ver dónde cortábamos, en qué año, había que volver a poner una introducción en el segundo tomo, había que hacer 2 portadas ligeramente diferentes, y bueno, al final en junio lo tuvimos, y yo creo que es un libro realmente interesante, hasta el punto de que ya nos analizaron si podíamos hacer alguna traducción en inglés para situarlo en Estados Unidos o en países anglosajones, porque aunque hay otros libros editados, este es muy exhaustivo. De hecho, si quieres, bueno, ahí tenéis una caricatura, aparte de que escribe sobre el tema y que es un especialista, es un caricaturista tremendo, digamos. Esa caricatura es suya, es una caricatura de Jerry Goldsmith que ha puesto en el libro, también en el de Eric Rosa pusimos otra. Pasa que veamos, si queréis, un poco la estructura, no, aquí la tenemos más adelante. Que veamos ya cuando entra en las películas, bueno, en la introducción,
lo digo porque José Juan me lo comentaba el otro día, es de Robert Townsend, es el productor de Bares en Salamanca hasta hace unos años, porque hace 4 años que ya no trabaja allí. Bares se ha cambiado mucho, lo absorbió en una compañía, lo tiene un poco más adelante, más todavía, bastante más. Por ahí, déjalo por ahí en algún sitio, sí, por ahí, que veamos algo arriba. Bueno, pues Robert Townsend es también un especialista, pero sobre todo es que conoce a Jerry Goldsmith porque ha producido pues como 70 o 80 bandas sonoras suyas, e incluso con él regrabó bandas sonoras de Alex North, dirigiendo la orquesta el propio Jerry Goldsmith. Entonces ya en Micro Rosa le pidió a Iván que escribiese una introducción, porque también había conocido a Micro Rosa, la suerte de vivir en Estados Unidos y estar cerca de los compositores y de la producción de las películas, y Robert Townsend no tuvo ningún problema en escribir una introducción también para el libro, que a nosotros nos ha encantado que haga. La estructura del libro, bueno, pues la estructura, ya lo veis ahí, es coger película por película, analizarla, tal como decía, indicar el argumento, las características de la banda sonora en relación con las imágenes. Hemos procurado siempre poner alguna foto o algún cartel para que sirva un poco de referencia como complemento del texto. En realidad no es especialmente significativo ni necesario, pero hemos ido poniéndolo. Y luego, si hay edición discográfica, lo que se ha hecho es poner también la portada del disco, indicando esa edición discográfica, de qué año es, qué contenido tiene, a nivel de temas, si lleva toda la banda sonora o era una banda sonora parcial lo que se incluía, si era una regrabación, porque sabéis que en muchas ocasiones lo que ha habido han sido regrabaciones de las bandas sonoras, porque tal como está en la película suena de una manera, pero como decía, en los años 60, quien popularizó mucho la banda sonora, Henry Mancini, pero Henry Mancini durante muchas décadas no dejó que se editasen sus bandas sonoras originales. Él tenía una orquesta y regrababa, haciéndolo como más asequible, aquellos discos que tenían 30 minutos escasos, pero que tenían variaciones sobre la música de la película, pero mucho más cercanas. Es decir, tenía el tema principal con coros, el tema principal con solista, tal. Eso bien puesto ahí, y luego pues un arreglo tipo bossa nova, si cabía la posibilidad, un arreglo tal. Bueno, pues eso marcó también el que muchas compañías discográficas, muchas compañías que tenían los derechos, no permitiesen que saliesen las bandas sonoras en su momento, y lo que hicieron fue con posterioridad, un poco de grabar la banda sonora, regrabarla, pero haciéndola en una versión más asequible desde su punto de vista, porque luego los aficionados a los seguidores de la música de cine somos muy variopintos, y desde ese punto de vista a veces no queremos esas regrabaciones, y aunque sea música más compleja, más difícil, lo que queremos es el original. Aunque sea El planeta de los simios, que es muy difícil, no queremos que nos edulcoren, queremos El planeta de los simios, porque nos remite a la película tal como estamos escuchando la banda sonora. Y esto es lo que un poco hemos hecho en cada una de las bandas sonoras, en cada una de las películas, ir explicando todo ese tipo de cosas, que en algunos casos tiene 2 páginas, porque son películas menos significativas. Las películas que son más significativas, por lo menos son 6 o 8 páginas, porque evidentemente a la profecía no le puede dedicar solo 2 páginas, tiene mucha más extensión, tiene mucha más importancia, tanto la película como la propia banda sonora. Y yo creo que es un libro ameno de leer, porque claro, cada pocas páginas te encuentras con algo diferente, y te encuentras con un referente adicional, y además muy variado, porque las películas que hizo Jerry Goldsmith son de todo tipo de géneros cinematográficos, y a cada persona pues evidentemente le gustan más unas que otras. Escuchando todos los días como música de cabecera en casa, pues hombre, lo mismo no, es una música crítica, difícil, pero de vez en cuando dices, bueno, la voy a poner fuera de las imágenes, que suena bastante bien, es que al final me recuerda al momento de la película y es una música sugerente. Y desde ese punto de vista, bueno, pues es una música complicada, pero que de alguna manera también para el aficionado, para el seguidor, es una música a disfrutar. Aunque lógicamente, si hemos de coger una música así para escuchar mientras estás leyendo o estás plácidamente haciendo otra cosa, pues lo mismo te inclinas por Bajo el fuego, porque es melódica, además tiene esa guitarra de Pat Metheny que es magnífica, y evidentemente te remite a la película también, pero a la vez se disfruta sin necesidad de pensar nada en la película. Y lo mismo pasa con otras, como Masada, Islas in the Stream o bandas sonoras similares. Entonces, desde ese punto de vista, el libro es entretenido también de leer por esa circunstancia, porque es que cada paso que das, cada nueva película te está hablando de cosas completamente diferentes. Y además, lo que ha hecho también Joan Bosch es recuperar muchas declaraciones de Jerry Goldsmith, ha estado indagando,
traduciendo entrevistas, buscando si en las carpetas de los discos de las distintas ediciones que hay información adicional o había algún comentario del compositor, que en algunos lo hay, y entonces ha incorporado algún fragmento en donde el compositor comenta algo significativo sobre la banda sonora. Y creo que esa labor de investigación a nivel de documentación también hay que agradecérsela, porque es muy laboriosa, pero luego viene muy bien tenerlo seleccionado y traducido ahí, incorporado dentro de ese contexto de análisis de la banda sonora. En algunos casos sabemos cosas que pasaron, pero si lo dice el compositor, por mucho mejor. Alien, bueno, pues Alien, por mucho que ahora la tengamos muy mitificada como película, como banda sonora, tuvo muchos problemas en la relación entre Ridley Scott y el propio Jerry Goldsmith, hasta el punto de que, sin que Jerry Goldsmith lo supiese, Ridley Scott cambió de sitio los bloques musicales. Entonces, incluso en ediciones de DVD se puede comprobar cómo está, porque hay una edición que está disponible en la que está la película como se quedó finalmente, pero luego en un canal aparte están donde deberían ir los bloques musicales tal como los diseñó Jerry Goldsmith. Entonces permite contrastar ese resultado y decir cómo se ha modificado. En realidad yo recuerdo, esto lo comenté con Jerry Goldsmith también en Sevilla, y le decía, pues es que voy a decir una herejía, pero no se nota mucho, porque claro, es una música tan difícil que en muchos bloques de los que se han cambiado no percibes esa sincronía entre los momentos y las imágenes y la música, porque es todo música oscura, es música difícil, no hay una sincronización tan clara. Y él me decía, pues sí, ¿verdad? Pero es que lo diseñé para ese bloque, para ese sitio en concreto. Entonces me lo cambió y el disgusto fue enorme. Y luego me dijo, luego se me pasó, porque luego inmediatamente después trabajó con él en Ley y luego trabajó en más ocasiones, pero en cualquier caso son cosas que los compositores también asumen como que forma parte de ese trabajo industrial. A las cosas Legend también hubo, perdón, un problema, ¿no? El Legend lo que pasó es que en Estados Unidos no les gustó a los productores, pero yo aquí lo calificaría que más que problema con la banda sonora es algo diferente. La película, una vez está terminada, ya no tiene remedio. Se puede cambiar el montaje, pero no van a volver a rodar cosas. En algún caso ha ocurrido que sí que han rodado un final diferente o cosas así, ¿no? Pero en Legend, cuando se hicieron los pases en Estados Unidos, que se hace con público, normalmente se les pasa una encuesta a ese público seleccionado para que digan qué les ha parecido. La película no tuvo buenos resultados. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los productores y distribuidores? Pues vamos a cambiar la música. Y entonces cambiaron la música nada menos que por música de Tangerine Dream. Sí. Entonces, claro, eso está en las antípodas. No es la única vez que ha ocurrido, porque fijaos, yo recuerdo hablando con Gabriel Garez, que estaba muy disgustado, me lo encontré cerca de París, en un festival que había de cine, en el momento en que le habían rechazado la banda sonora de Troya. Entonces le decía, bueno, pues es que Troya, yo he hecho lo que me han pedido que se parezca a Micro Rosa, a las bandas sonoras clásicas de los años 50. Entonces hemos hecho una banda sonora de ese tipo. ¿Pero qué pasó? Exactamente lo mismo. Lo digo porque les pasa a todos los compositores, americanos, europeos que trabajan en Estados Unidos y demás, que mientras él estaba terminando de grabar en Londres la banda sonora, que ni siquiera estaba todavía grabada, que mandaron una parte de los bloques para que se hiciesen esas presentaciones, esos preestrenos, hicieron las presentaciones y el resultado fue tremendo. Mucha gente marcó que la banda sonora no les gustaba, que sonaba antigua, que era lo que le había pedido. De hecho, os digo que luego tuve ocasión de hablar con Wolfgang Petersen, que vino a Valencia, y le pregunté, y me dijo, toda la culpa fue mía, asumo toda la culpa, y entiendo que Gabriel Garez esté muy cabreado conmigo, porque terminamos la película, él hizo exactamente lo que le pedí, pero cuando hicimos los pases, la gente decía que no, que esa banda sonora sonaba antigua y estropeaba la película. Y sin decirle nada, mientras él terminaba de grabar, porque ya que estaba todo contratado, no lo íbamos a cancelar, le pedí que hiciera algo completamente diferente, que se pareciese a cosas que había hecho, y la sustituimos. Y recuerdo la frase de Wolfgang Petersen, porque me dijo, es la responsabilidad mía, que soy también el productor de la película, no el que pone el dinero, sino el que lo administra, frente a los que han puesto el dinero, porque la película cuesta $200 millones y yo tengo que dar cuentas a los que han puesto esos $200 millones. Y sintiéndolo mucho y valorando lo que ha hecho Gabriel Garez, tuvimos que cambiarla. Pues esto pasó también con Legend y con otras bandas sonoras de Goldsmith, que evidentemente está en la misma situación. Yo recuerdo que en Sevilla también le pregunté, le dije,
Bueno, pero ¿y esto no te molesta? ¿No hace que al final acabes harto o cansado de ese mundo del cine? Y me dijo, sí, pero yo en el fondo pues soy un trabajador. O sea, puede parecer que esto tiene una componente artística, que la tiene, pero yo soy un trabajador. Y además no soy solo yo, sino que en mi equipo hay 6 personas más. Y tenemos que comer todos los días, y tengo que pagarles todos los días. Por tanto, si luego ese mismo que me va a sacar una banda sonora me pide que haga otra, pues no le voy a decir que no, porque no puedo ir andando por la vida rechazando cosas, porque lo mismo a la quinta que rechace ya no me llaman más. Por tanto, yo hago un trabajo industrial, lo hago lo mejor que puedo. Ahora recuerdo que me dijo, a veces coincide que me ofrecen una película que yo considero que es maravillosa y encima estoy inspirado y saco algo que está muy bien. Y me dijo, por ejemplo, Area Confidential, que es una banda sonora difícil porque hay muchas percusiones, no tiene una melodía así retentiva y inmediata. Pero a veces incluso te ofrecen una buena película y le pones todas las ganas y no sale, porque es que hay que entregarlo dentro de 3 semanas. Y haces lo que puedes, y entonces como tienes una técnica, lo resuelves como puedes. Y recuerdo también que me dijo, yo hay bandas sonoras que no permitiría nunca en la vida que se hubiese publicado. ¿Por qué no? Porque es que, le pedí que le dijese alguna, no me la quiso decir, pero le decía, es que no tienen el nivel, no tienen calidad. Porque yo no estaba en buenas condiciones, no me salía, y lo que hice es aplicar una metodología y el resultado pues estaba bien y casaba con las imágenes, pero no es lo que yo considero que vale la pena que quede para la posteridad. Está ahí con la película, pero fuera que no esté. Bueno, es un criterio también, es el criterio del compositor, y yo también lo he encontrado en otros compositores. Por ejemplo, Ennio Morricone era muy maniático con esto. He producido muchas bandas sonoras de Morricone, pues tengo que deciros que en alguna no nos ha dejado sacarla, porque decía que estaba muy mal grabado y que la calidad además no era buena. Decía, pues hombre, yo la oigo porque la tengo aquí, porque el máster lo tenía y había preparado ya un premáster para el disco, y a mí me parece que está muy bien. Una de ellas, para que te quede así, no voy a decir más que esa, La Veneciana. La Veneciana es una música magnífica, con una melodía central extraordinaria. No, esa que no se publique. Ya se publicó, ya dejé que se publicase media hora hace unos años y me arrepentí. Bueno, no sé si ahora que ya ha muerto los herederos dejarán o no, pero es algo que los compositores tienen muy metido en la cabeza. Esa idea de esto me va a perjudicar, va a perjudicar mi imagen porque no tiene suficiente nivel, es algo que me he encontrado constantemente. Me acuerdo citando un compositor español, Manuel Balboa, hace ya muchos años. Estábamos trabajando en la banda sonora del Abuelo, la película de Garci, que es muy bonita, es una banda sonora preciosa, melódica, bueno, envolvente. Y él estábamos en el estudio haciendo las mezclas, y él estaba, es que no sé si vale la pena que se publique, ¿qué van a pensar de mí? Porque es que Garci me ha obligado a hacer una banda sonora en la que es el tema principal una vez, otra vez con variaciones. Van a pensar que no soy capaz de componer 2 cosas diferentes. Y le dije, ¿quién lo va a pensar? ¿Quién lo va a pensar? Los compositores no van a preocuparse de lo que tú has hecho, están en lo suyo. Entonces los aficionados lo que van a preocuparse es de si vale la pena, si es agradecida de escuchar o no. Y la banda sonora está muy bien. Y estaba todo pesaroso, y ya cuando se lo disco pesaroso otra vez y tal, y estuvo así tiempo dándole vueltas a que quizá no valía la pena haberla sacado. Bueno, pues esto es algo que está muy presente en todos los compositores. No, es que esto que he hecho no tiene suficiente nivel. Es que me han obligado a hacer prácticamente lo mismo de otra banda sonora anterior, porque cuando me llamaron resulta que, sabéis que en las películas se hace un montaje previo que está muy aproximado al montaje final, pero todavía la música no está grabada, porque sobre ese montaje previo es el que establece los bloques musicales como han de ser. Se reúnen el compositor, el director normalmente, a veces el montador de sonido, para que indique si ahí va a haber un bloque de explosión o va a haber un efecto de sonido para que lo tenga presente a la hora de componer, y ya deciden dónde se pone, dónde empieza, dónde termina y demás. Y entonces, cuando ha habido algún instrumento típico lo hemos puesto ahí. Diabólico hizo también una cosa muy chula con la banda sonora, con órganos y tal. Sí, yo creo que Jerry Goldsmith era más propenso a utilizar instrumentos convencionales, pero es que los utilizaba de forma típica, porque los órganos a veces los ha utilizado dándole una presencia más inquietante, sacando un sonido. La película es tan tremenda, está tan conseguido esos momentos con la música. Sí, estoy completamente de acuerdo.
En ese sentido yo creo que Jerry Goldsmith además es uno de los compositores que no ha tenido problema en incorporar cualquier tipo de sonoridad adicional, pero que no lo necesita. Su capacidad para recorrer todo tipo de elementos expresivos en la orquesta ha sido absolutamente brutal, y esto en el libro queda también muy bien recogido. Si quieres avanza un poco más, fíjate un poco más hacia adelante, que veamos alguna más famosa. Bueno, Freud, por ejemplo. Freud tiene una banda sonora también complicada, pero fijaos además un poco que hemos recogido ahí, no solamente las ediciones en CD, sino que cuando hubo en su época también ediciones en LP, y la portada además es un poco así elegante y bonita, pues lo hemos hecho, y se recogen las ediciones en LP. La edición pirata que luego hubo, o pirata no, porque no era pirata, porque era sin licencia, pero era legal, porque en aquella época era el señor Tsunami. El señor Tsunami se dio cuenta de que había un vacío legal a finales de la década de 1980 y de 1990, y es que los derechos fonográficos tenían una duración de 25 años. Entonces, cuando pasaban 25 años, cualquiera que tuviese un LP de 25 años atrás podía volverlo a poner en circulación, hacer una edición en CD o en lo que quisiera, porque teniendo solo ese bloque o un máster de la época, pero conseguido legalmente, no había ningún problema. Y era una época en la que no se publicaban prácticamente bandas sonoras, y Tsunami de repente pues publicó 140 bandas sonoras de títulos muy conocidos apoyándose en eso. Inmediatamente, ¿qué pasó? Que la industria reaccionó, y entonces pasaron de 25 a 50 años el tiempo, y cuando se llegó a los 50 años lo han pasado a 70. Es decir, prácticamente han querido bloquear que no vuelva a ocurrir ese tipo de cosas. Pero sí que dinamizó el hecho de que empezasen a aparecer ediciones discográficas, porque de repente los que tenían los masters completos no es lo mismo que tener el LP, que duraba pues media hora, que además tenía algo por picadas, porque claro, eran LP viejos y entonces no había sistemas de limpieza de sonido como hay ahora, que están muy automatizados y que permiten recuperar la banda sonora de forma integral, de forma bastante consistente. Y Freud fue un caso de este estilo, porque luego salió una edición en Maurice Saravan más completa, muy bien a nivel de acompañamiento con el cuadernillo y demás, y ahí hemos recogido pues todas las portadas de una banda sonora de las complicadas también de Jerry Goldsmith, y incluso una pequeña caricatura también ahí del propio Freud. Pasa si quieres alguna más, vamos a algún caso. Ahí tenéis otro instrumento. A ver si miramos alguna de las famosas. Ahí estaba Río Conchos, por ejemplo, que era uno de los western. Vamos a Planeta de los Simios, que estará por ahí muy lejos. Tira hacia adelante. Pero ya veis un poco la estructura. Las portadas, están casi siempre el póster o unas fotografías. Evidentemente, si la banda sonora que se analiza pues tiene 6 o 8 páginas, siempre acompañamos a lo mejor del póster y una fotografía para que haya un poco más de contenido visual, que siempre le da una cierta gracia, ¿no? Luego también el tema de poner las portaditas de los CDs es algo que hemos visto que a la gente le gusta. A los aficionados es una tontería, porque muchos tienen los propios CDs, pero eso de verlo impreso ahí, las 4 o 5 portaditas juntas, me parece que tiene un poco de gracia especial. Bueno, ahí tenéis el Planeta de los Simios, que como veis tiene más fotografías, tiene alguna foto, ahí la veis, en blanco y negro de la época, tiene algunos elementos de los que se utilizaron para la grabación, que son instrumentos atípicos, o elementos que se incorporaron a la orquesta. Tira para allá, sigue, veis alguno más, ¿lo veis? ¿Por qué? Pues porque Jerry Goldsmith decía también que fue una banda sonora peculiar, porque es de esas que cuando se la encargaron pensó, bueno, aquí si puedo hacer algo diferencial va a ser importante. Pero claro, la duda es, ¿hago algo diferencial y me alejo de la melodía, que es lo que quiero? ¿Me van a dejar que no haga una parte melódica importante, porque estarán pensando también años 60, años 60, la venta de los discos? Y entonces le dejaron libertad absoluta. Dijeron, no, compón lo que quieras, no hay ningún problema. Claro, eso es un lujo. Toda la parte inicial de la película, cuando llegan al planeta, la música es extremadamente disonante y compleja. Pero luego, por ejemplo, el tema de la cacería, que es uno de los que más ha dado que hablar siempre, cuando se encuentran con los humanos, pero que son humanos que no hablan, y de repente aquellos se echan a correr y no se sabe por qué, y aparece por primera vez, cuando ya está bastante avanzada la película, los monos a caballo, pues claro, de repente es impactante a nivel visual, pero es que antes, previamente, hay un tema musical
muy percusivo, con el piano, como decía antes, incluso utilizado en sentido percusivo, y todo eso era una novedad. Todo eso, digamos que además no todos los productores ni directores se atreven a hacer algo así, porque las novedades a veces se pagan, y se pagan con fracasos. Y claro, los fracasos al final repercuten. Puede ser en una ocasión que no funcione muy bien la película, pero no repitas mucho que a lo mejor no te vuelven a llamar, ni a ti como compositor, ni tampoco al director. No ocurrió con El planeta de los simios, la película tiene unas imágenes muy impactantes, además yo creo que el final sigue siendo tremendamente sugerente. Ahora que estamos con toda la historia del cambio climático y todo ese tipo de cosas, pues el final de El planeta de los simios no deja de ser un referente. Sí, no sabemos si era cambio climático o no, pero yo cuando lo he visto últimamente he dicho, bueno, de alguna manera también era una película que hacía una advertencia, y la música se atrevía a ser una música compleja, una música que se alejaba de lo convencional. Ahí tenemos a Jerry Goldsmith, esa foto también se ha recuperado, es una foto muy conocida, en donde para dirigir la orquesta hubo un momento que llegó con una careta de mono delante de la orquesta, y bueno, pues fue algo muy especial, es conocido entre los aficionados, pero bueno, no hemos renunciado tampoco a poner alguna información, alguna fotografía que sea llamativa y que aunque sea conocida, bueno, pues tiene que estar ahí también. Ahí están, como decía, las ediciones discográficas, no están todas, ha habido alguna más, algunas son con licencia, otras son sin licencia, pero bueno, ahí están algunas de esas carátulas de discos. Y luego fijaos a la izquierda, hay una parte de la discografía en donde no solamente ponemos las carátulas, sino que se indica qué ediciones fueron, en qué años estuvieron, incluso la numeración que tiene ese disco concreto, y bueno, pues de esa manera complementamos la información, si tenía más temas, si eran regrabados, si eran originales. Eso se ha procurado ponerlo de la forma más exhaustiva posible, en la línea de lo que decía de Joan Bosch, porque es que es alguien exhaustivo, es hasta la extenuación de cada uno de los temas, de cada una de las películas, está ahí analizando y está aportando, y sobre todo a las películas así de más envergadura, buscando que la cantidad de información sea también importante. Yo creo que esto siempre es bueno en los libros, porque están muy bien las opiniones, pero la información es algo que queda definitivamente. Y si ha sido algo elaborado, ha sido algo que el que lo ha escrito ha buscado una información de calidad, por ejemplo, también lo que decía, de buscar declaraciones del director o del compositor y traducirlas, no así a lo loco, sino un trozo significativo, yo creo que es algo que queda valioso para que luego se haga del libro de consulta. Y en ese sentido, bueno, pues lo hemos hecho de forma sistemática prácticamente en todo el libro. Y bueno, ahí, si queréis que veamos alguno más, lo que queráis está ahí a vuestra disposición. El libro prácticamente sigue esas pautas y luego pues hay referencias por todos lados. ¿Sabes que hay algún pie de fotos? Sí, mira, vamos a verlo ahí, algún pie de página. Luego lo que hay también es, en vez de poner los pies de página al final, o sea, las referencias al final, en cada página en la que haya una referencia que podría distraer la lectura continuada, sí que se le ha puesto una numeración y remite al pie de página o a la página siguiente, pues porque a lo mejor se cita una referencia de que Jerry Goldsmith hizo una composición que tenía que ver, una declaración de Jerry Goldsmith con fulanito, con un compositor clásico, con no sé qué. Entonces, en vez de poner ahí un inserto, este compositor era tal o cual, no, se pone ahí al pie de la página y se indica, bueno, pues este individuo era tal o cual, o se cita un productor, o se cita lo que sea, que tenga significación, que tenga importancia con respecto a la banda sonora de ese trabajo. Bueno, pues luego se ha procurado incorporar toda esa información también de forma adicional, de forma breve también, para que quien lo esté leyendo, si quiere tener algún dato adicional, lo tenga directamente en el libro. De ahí al final las 700 y pico páginas, evidentemente. Bueno, yo estoy hablando mucho, si queréis preguntar alguna cosa, yo estoy a vuestra disposición. En la película esta de, bueno, después de trabajar tantos años, ¿cómo se llama? El que hizo la peli, la de, la Chinatown. Roman Polanski trabajó muchos años con Comeda. Sí. Luego con Jerry Goldsmith, fue un cambio bastante grande. Bueno, Comeda sabes que murió muy joven. Sí, claro. Era un compositor que estaba muy presente en su primer. Sí, sí, es que eran polacos. Eran de Polonia, muy amigos además a Polanski le gusta también el jazz. No, la banda sonora de Chinatown es una maravilla. Y de hecho se nota porque Chinatown, aunque sea Goldsmith, no digo que deba de Comeda, pero sí que tiene unos referentes jazzísticos muy claros. Entonces no deja de ser una continuación de lo que había trabajado el propio Polanski con Comeda.
Comedia hizo excelentes bandas sonoras con él, Baile de los vampiros, por ejemplo, por eso te digo, creo que en un tono cómico. Fue la primera que ya no hizo comedia, creo. Es que no me acuerdo, porque como está por ahí, no, yo creo que, bueno. Fue la anterior, fue la de los vampiros, creo. ¿Sí? Es que estaba pensando en el primer y el Quirino, si está también por ahí, por eso será posterior. Posterior al 74. Sí, es Fibisa. Bueno, ahí yo creo que si Comedia no hubiese muerto, pues evidentemente habría seguido con él, porque además no es que era buen compositor de jazz, sino que intérprete también, tenía su grupo de jazz. En Comedia tiene una cantidad de discos editados fuera de lo que es el mundo de la banda sonora enorme, pero en Polonia, que son dificilísimas de conseguir. Pero además de eso, cuando se ponía a hacer música orquestal era excelente también, hizo unas bandas sonoras magníficas. Pero que son esos casos, tristemente desapareció y ya, pues nunca me gustaría poder vivir con él. 45 años. Pero Chinatown yo creo que marca una línea de conducción clara y además es una gran banda sonora. Por ejemplo, es una banda sonora que tiene un tema principal muy retentivo, pero luego nuestra banda sonora es difícil, es bastante complicada. Y además banda sonora complicada también en cuanto a ediciones discográficas, porque se editó en su época, luego la reeditó Arese en una edición que no tenía demasiada música adicional. Luego salió una edición sin licencia, que creo que fue en Alemania, que estaba completa, duraba como 70 y tantos minutos, yo creo que duraba casi más que la película, la banda sonora. Claro, porque cuando alguien accede a los masters, hay bandas sonoras en las que si tienes el máster completo no tienes solo un tema, una toma de cada uno de los temas, sino que a veces hay 3 o 4 tomas. Porque aunque haya quedado bien, yo recuerdo esto, me lo decían compositores en Roma, por ejemplo el de Morricone, que por seguridad, se ha quedado bien, pero otro toma, no pasa nada. Entonces, cuando tienes el acceso al máster completo, que normalmente es una cinta completa o ya trasladada digital, a lo mejor tienes 3 horas de grabación, que muchas no son de música porque está a la entrada, porque se oye, el señor está no sé cuánto, se oye ahí con la gente y todo, y vale, empezamos, y a lo mejor a mitad del tema, paren, se corta porque alguien se ha ido, no tal, porque claro, se graba a primera escucha, o sea, es que no se hacen ensayos, ya estamos en el ensayo, lo grabamos, no sea que quede bien, lo mismo la primera vez queda mejor que la tercera, entonces a lo mejor tienes 5 consecutivas, la primera han fallado, la segunda tal, y la tercera es la que se quedó, y eso hace que haya habido ediciones discográficas, pero no solamente de Goldsmith. Yo recuerdo que me pasaron, así como curiosidad, aunque yo no soy muy aficionado a todo ese tipo de cosas, yo lo que quiero es la banda sonora, digamos, definitiva, pero me pasaron 4 CDs de la lista de Schindler. Claro, ¿qué pasaba? Que el tema principal estaba 7 veces, luego el siguiente tema otras 4, luego, claro, es muy cansino eso para escuchar, es absurdo, ¿no? Lo que pasa es que también hay un coleccionismo, que esto hay que entenderlo, como pasa con todo, da igual que sean eso, que muñecos, que en cualquier otro ámbito, en donde el que es coleccionista lo quiere todo. Claro, bueno, como digo, de Chinatown, luego hubo esa edición que era muy completa, y luego una edición en Estados Unidos un poco menos completa que la que había salido sin licencia en Alemania. Entonces son esas cosas que se quedan ahí un poco. A veces también. No, dime. No, que es así un gesto. Perdón. A veces también porque los compositores, lo que decía ya Rigor, no quieren que salga todo. Porque sí que es cierto que de esas 4 tomas o 5 que hay grabadas y que se han mantenido, pues lo mismo él quiere que salga solo una, porque considera que las otras sí que hubo fallos de ejecución, hubo algún pequeño fallo que tú lo oyes y dices, ¿dónde está el fallo? Pues no tenemos un oído tan formado y tan capaz como para distinguirlo, ¿no? Pero claro, si uno quiere y tiene el contrato que lo puede hacer, pues no sabe. Con todo, luego pasan los años y sale todo. Por ejemplo, lo que decía Henry Mancini, pues no salieron en su día y había unos contratos muy férreos por los que solo podían salir los discos viejos. Porque hacía música navideña, música de los Beatles, música de country, música de no sé qué, tenía la tira, porque es que Henry Mancini era una industria en sí mismo. Y aparte tenía la orquesta con la que estaba dando conciertos todo el año, aparte de componer. Pero ¿qué ha pasado? Que murió, pasaron los años y han empezado a salir las bandas sonoras completas. Distintos sellos discográficos han intentado tal, alguien miró los contratos y será que decía que pasado un determinado tiempo sí que se podía y han empezado a salir completas. Pero de repente te das cuenta que esa imagen que teníamos de Mancini, de melódico, meloso, tal, no. La banda sonora de Desayuno con Diamantes tiene el tema principal, pero luego tiene temas dramáticos, temas incidentales, tiene de todo. Y lo mismo que esa, todas las demás.
Pero lo mismo, el propio Henry Mancini, si le hubiesen pedido opinión sobre editarla, no hubiese querido que se editase tan completa como ha salido. Porque a lo mejor algunos temas él pensaba que no estaban suficientemente bien grabados. Esto también es una constante. Los compositores son muy maniáticos, los que he conocido son todos muy maniáticos. Algunos incluso no querían que saliese la banda sonora nunca. Ya me acuerdo con Carmelo Bernaola, que hablando con él me decía: no sé, esa música solo puede existir con la película. Era muy rígido, así, no. Solo puede existir con la película, porque no tiene sentido fuera y tal. Y le digo, pues hombre, 9 cartas a Berta, es una película de Basilio Martín Patinor, que es con clavecín, es música de clavecín, y digo, pues suena muy bien, es así como barroco tal. Bueno, esa quizás, pero la única. Goldsmith es conocido por incluir la música electrónica en sus composiciones. Hubo un momento en que él empezó a componer con... Muchos también le han criticado eso. ¿Por qué metes los teclados? Porque la década de 1970 incorporó a compositores que eran de sintetizadores, desde Walter, Wendy Carlos, como le queramos llamar, hasta Isao Tomita, pasando por todos los que penséis, y eso tuvo una influencia a Vangelis, por supuesto, aunque hay que decir que las primeras bandas sonoras de Vangelis no son con teclados, las primeras eran con música, con instrumentos reales, pero luego, claro, las que se hacen más famosas, desde Blade Runner, El Carro de Fuego, pues tienen también su influencia. Y yo creo que Jerry Goldsmith lo único que hizo fue ser permeable a eso, porque es que vuelve a ser lo mismo, los productores de la película que querían. No, es que Vangelis vende muchas. Haz algo que venda lo mismo que Vangelis, sí, pero es que tengo que hacer la música para la película. Es que no tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces fue incorporando sonidos electrónicos que yo creo que en algunos casos están bien, en otros han quedado un poco envejecidos. Porque Vangelis, aunque podamos pensar que ha quedado envejecido, es el sonido Vangelis. Pero Goldsmith lo que coge son los teclados de la época y claro, 30 años después el sonido del teclado ya no es lo mismo que entonces. Entonces ha quedado como un poco anclado en la época. Bandas sonoras como la de Link, por ejemplo, yo creo que ha quedado un poco ahí en ese... Poltergeist también, o Gremlins. Gremlins también incluso... Gremlins lo que pasa es que como los temas son tan divertidos, me da igual que sea teclado porque es un tema alegre, es un tema contagioso directamente. Ahí yo no lo veo tanto porque, para mí, predomina el sentido de la música sobre cómo está grabada. Y en Poltergeist es que es también ese tono un poco tenebroso que los teclados dan muy bien. Pero claro, cuando se ha ido a otro tipo de estructuras, más de golpes de efecto y eso, pues a veces notas que no es un instrumento real, que no es un golpe de percusión, que no es un golpe de metales, sino que hay un sonido electrónico chirriante, y ese sonido chirriante de hace 50 años, pues hoy ya no se hace así. Hoy los teclados, por ejemplo, que maneja un Hans Zimmer y toda la gente que está a su alrededor, son un poco más sutiles, son un poco diferentes, ha avanzado todo eso mucho, hasta el punto que ya no son casi ni teclados. Yo llegué a tener instalado en el ordenador una copia de esas piratas de una de las funciones que tenía Hans Zimmer, que era con un teclado, pero luego en el ordenador tenías 1000 controles diferentes en donde podías ajustar arriba, abajo, cadencias, entradas, que era un mundo. Y claro, ya no se parecía a nada, porque a veces con los teclados también una de las cosas que ha pasado es que quería que se pareciese a la orquesta. Y ahí es donde creo que se ha notado más el envejecimiento. Cuando ya se han ido por un camino de crear sonidos propios, ya no es así, porque es ese sonido. Luego se ha creado otro diferente, pero no tiene nada que ver con un sonido que tú recuperes y que digas, no, esto se parece a tal instrumento, a tal otro. Es algo diferente. Yo creo que lo hizo bien, de todas maneras. ¿Y tú consideras que este hombre solo le hayan dado un Oscar por La Profecía? ¿No se merecía unos cuantos más? Bueno, yo te digo lo que le digo a mis alumnos cuando hablamos de Oscar, que es casi siempre cuando se aproxima la ceremonia. Nosotros tenemos muy identificados los Oscars y también otros premios, en el sentido que parece que son como un reconocimiento de una calidad, de un trabajo bien hecho. Pero los Oscars los fundó la industria del cine para catapultar o para amplificar el efecto comercial de las películas. Entonces el Oscar viene muy en función de quién es el productor y quién es el distribuidor. Porque si tiene suficiente capacidad de influencia porque ha trabajado con unos, con otros, y además la película se estrena en el momento en el que se van a dar los premios y demás, la diferencia entre que tenga una nominación o no la tenga, la diferencia en que tenga luego finalmente el Oscar o no la tenga son millones de dólares. Y claro,
eso digamos que no es algo pequeño, no es algo que digas, no, todo el mundo va allí, vota, no. La gente va con intención de sacar un rendimiento comercial. Hay un lobby detrás de cada uno. No es que haya un lobby, es que hay unas presiones enormes. Y en este momento sí que los hay al final. Por eso La tampoco... industria, al fin y al cabo, la industria. Es Sí, sí. industria. Sí, Cuentan que el Oscar a Almodóvar costó 200 millones Sí, sin sí. promoción. Pues fácilmente, pero es que entonces lo que hay que mirar, por ejemplo, esos costes cuando estamos hablando de películas extranjeras es quién distribuye esa película extranjera. Yo eso siempre lo utilizo como referente porque es mejor incluso para entenderlo que las propias películas de Hollywood. Claro, nominan a 5. Esas 5 casi seguro las 5 tienen distribución en Estados Unidos porque cada país presenta una, pero las que no tienen distribución, esas ya prácticamente quedan descartadas. Y de las que tienen distribución, ¿cuál es el distribuidor más potente y que tiene más capacidad de influencia? Y que llega, porque Claro. que llega a ellos vamos, a los que tienen que votar, porque claro, dicen, si de las 5 extranjeras se han distribuido, porque Almodóvar decía eso, es que otras películas ni la han visto, de las 5, porque no le ha llegado copia a Y la suya a lo mejor tampoco. Una cosa es que se haya visto y otra cosa es que digan que se ha visto. Que se le ha mandado por lo menos, ¿no? Hay que justificar que sí que se ha visto con unos tickets o con unos comprobantes y demás, pero de ahí a que luego realmente lo hayan visto, hayan votado lo que les han sugerido que votasen, los amigos, los que trabajan con ellos. Pero claro, si Disney decide que distribuye una película extranjera, lo mismo ese año ya es para ellos. Pero a lo mejor si ese año hay mucha gente que está cabreado con ellos y Sony distribuye otra, estoy hablando siempre de la película extranjera, pues a lo mejor gana Sony porque parte de la industria está cabreada porque ha pasado algo. Entonces todo esto se nos escapa y creo que tiene más influencia en la obtención de un Oscar que no el propio hecho de la calidad. Por calidad, Goldsmith debería tener más Oscars, sí, pero debería tener más Oscars y más premios. Pero lo mismo que Morricone. Yo me acuerdo que el Baño Fe decía, se perdió la gran oportunidad de dar un gran premio a la mejor banda sonora con la misión. Pero entonces había otros que tenían más influencia. Y entonces no se le dio a la misión. Y luego se quiso reparar muchos años después, dándole el premio honorífico, cuando ya era más mayor y tal, y al año siguiente, 2 años después, dándole el premio por Los Odiosos 8 de Tarantino. Y claro, oye Los Odiosos 8 y dices, hostia, está mal en la película, pero esto, el Oscar de este año no. Lo que pasa es que era una reparación de no haberse dado, pues a lo mejor en los años 60. No digo como por un puñado de dólares, que era de las primeras, aunque tuvo una gran dimensión, pero ya El bueno es el malo, o Hasta que llegó su hora, que eran películas con una distribución internacional enorme. Hasta que llegó su hora, es una banda sonora extraordinaria. Pero claro, venía con producción parte europea y rodada en Europa. Mal asunto, esto ya es un hándicap, y más en aquella época. Ahora yo creo que se me ha abierto más. Pero luego llegan los años 70 y hay bandas sonoras tan extraordinarias, los 80. Entonces se pierden décadas y décadas y décadas, y un día pues le dan un honorífico y luego le dan otro. A Jerry Goldsmith, pues lo mismo también tuvo un poco de mala suerte en algunos momentos en donde había gente con más influencia, o había un John Williams ese mismo año, o había un compositor más joven que había que premiarle porque tenía influencias de no sé qué. Este tipo de cosas ha pasado siempre. Entonces, yo lo que creo es que debemos quitarnos de la cabeza que los Oscars son un reconocimiento necesariamente a lo mejor del año. Es de lo mejor del año más otra serie de factores. Entonces, con ese criterio entendemos mejor a quién le han dado el premio y por qué se han dado los premios. Pienso yo. No, de hecho, los últimos años no son películas muy vistas. O sea, quiero decir, que no han llegado al gran público, sino que se vota es lo que haya podido triunfar a nivel general de público. Bueno, lo que pasa es que vuelve a ocurrir un poco lo mismo. Es decir, cuando miras a ver quién ha estado nominado, de dónde procede, si es amigo de Zimmer o no es amigo, si es amigo de Zimmer, hay unos movimientos tectónicos un poco raros, y entonces yo creo que ahí vuelves a encontrar esas influencias que tienen que ver no solo con la calidad, sino con otros elementos. Todos los años lo intentan inventar de alguna manera, y creando premios nuevos y tal, que si del público, que si... Pero... No solo del público, sino que, claro, por ejemplo, los Oscar, hubo un momento en que siempre lo llevaba Alan Menken. Tenía el premio a la mejor banda sonora y la mejor canción, siempre. Nosotros cuando publicamos Rosalú Banda Sonora, que
una revista dedicada a bandas sonoras, hicimos incluso unas viñetas cómicas donde poníamos a una Alan Menken con 170 años y en su casa que estaba toda llena de Oscars y él ya con un respirador y todo y decía: ah, que me han concedido el Oscar por La Sirenita 23, gracias, qué inesperado. Entonces, bueno, en ese momento que hicieron, separar el Oscar, que solo había un Oscar a la mejor banda sonora, en comedia musical y dramático, para que algún otro compositor tuviese también premio, aparte de Alan Menken. Lo que pasa es que luego se retiró al poco tiempo y se quedó en dos, ¿no? Pero, bueno, es que a veces pasa lo que os digo, ¿por qué se le daba a Alan Menken? ¿Eran las mejores? Hombre, estaban muy bien, pero eran películas muy populares, animación, familiares, Disney con una capacidad de presión gigantesca. Entonces, todo eso suma para que al final lo tuviesen. Es lo de siempre. Explícanos la polémica. Bueno, no es polémica. ¿Hubo plagio en Desafío Total, homenaje o qué pasó ahí? Porque estamos todos despistados. No, vamos a ver, plagios. Es que este es otro tema difícil. Yo recuerdo, no voy a decir quién es el compositor, un compositor español, porque como está acabando lo pondrás por ahí, no quiero que luego me mate, que estaba en su casa en Madrid, estábamos charlando, y me había dicho por teléfono antes de llegar: te tengo que poner una banda sonora que he compuesto porque es que me han dicho que se parece mucho a un clásico. Y hostia, es que estoy preocupado porque no encuentro en ningún sitio dónde está esa y tal. Y le dije: hostia, yo soy bastante malo así para reconocer un tema concreto y tal. Creo que ya estando en su casa y dice: no, te lo voy a poner. Era una música como de ambiente brasileño, porque era una comedia. Y sonaban las tres primeras notas y le dije: sí, eso va a peligro. Claro. Plagio. ¿Lo hizo conscientemente? No. Tenía una semana para componer, se puso, le salió el tema y iba a toda velocidad del bocado porque había que entregarlo ya y le salió una variante de Sol Atrevido. Bueno, se llegó a publicar el disco y todo, yo me partí de risa, ¿no? Incluso con algunas críticas o algunos comentarios en revistas especializadas y en internet, que ¡qué maravilla! ¿Qué tema melódico ha hecho? Sí, ha hecho el tema del peligro. Mucha gente ni se dio cuenta. Y le estaba todo ahí, pues, con miedo, porque iban a pensar de mí, me harán una reclamación los herederos, tal. Bueno. El problema es siempre una cuestión de tiempos y de plazos. De los compositores, yo creo que conscientemente, excepto Jane Horner, vamos a ponerlo ahí, que se le han criticado siempre en ese sentido, bueno, pues no creo que sean especialmente conscientes de que están plagiando algo ni haciendo algo similar. Pero es que a lo mejor tiene, antes he dicho 3 semanas, pero es que antes son 2. Entonces tienes que hacer en 2 semanas algo inmediato. Pues te sale algo parecido a otra cosa que has oído, o a otra cosa, como decía antes, que él mismo ha hecho, pero sin ser del todo consciente de que es demasiado parecido. En algunos casos sí que es cierto. Por ejemplo, en el caso de Jane Horner, que él mismo reconoce que coge temas de músicos clásicos, pues Willow está muy bien, pero Willow está cogido de una sinfonía.